Bienvenidos a De Todo Un Poco. Hoy arrancamos con el resumen completo del capítulo 1 de María la Caprichosa. Pero este no va a ser el típico resumen rápido donde uno cuenta por encima lo que pasó. No, aquí vamos a recorrer esta historia como si la estuviéramos viviendo, entendiendo cada momento, cada decisión, cada emoción y por supuesto les voy a ir dando mi opinión personal desde una mirada muy humana, muy real y sobre todo de los hechos que va ocurriendo a lo largo de este capítulo. Y te digo algo desde ya. Este capítulo empieza despertando curiosidad, pero termina con un golpe que, si no lo has visto, probablemente no te esperas. Así que quédate hasta el final porque ese cierre cambia completamente la energía de todo lo que veníamos viendo. El capítulo abre con una escena que sinceramente me pareció una jugada maestra de Netflix. Vemos a María Roa adulta caminando por las calles de Nueva York, tranquila, segura, como alguien que ha vivido mucho. Y claro, uno ahí se queda pensando, sin que nadie tenga que explicárselo, cómo llegó hasta aquí. Porque no estamos viendo a alguien que viene de ese contexto. Y eso genera inmediatamente una intriga muy poderosa, como si la serie te mostrara el final del camino antes de contarte cómo empezó todo. Y ahí es donde te engancha, porque uno necesita llenar ese vacío, o por lo menos yo necesitaba entender qué pasó en el medio. De hecho, quiero que te preguntes algo mientras veces. ¿Seguirías viendo una historia solo por responder esa pregunta? Porque en mi caso, yo con esa escena ya estaba completamente sumergida. Luego de eso, la serie lanza una secuencia de imágenes rápidas, intensas, que funcionan como si fuera un adelanto de lo que viene. No lo explican del todo bien, pero sí te dejan claro que el camino de María Roa no va a ser nada fácil. Hay tensión, hay momentos duros, hay situaciones que no se nombran directamente, pero se sienten, ¿sí? Como que las percibes, las captas en el aire. Y eso me gustó mucho, porque no te lo dan todo mastigadito, sino que te invitan a interpretar. Como que quédate para que veas lo que viene. Algo así, más o menos. Después de ese inicio, pasamos a la infancia de María. Y aquí es donde realmente empieza a construirse la historia. La vemos junto a su hermana Edith intentando asegurar un cupo en la normal, con la ilusión de convertirse en maestra. Y aquí hay algo que me parece importante detenernos a pensar. Esto no es simplemente una meta académica. Esto es una oportunidad de vida. Porque cuando vienes de un contexto donde las cosas no son fáciles, estudiar no es una opción automática. Es un privilegio que hay que pelear. Y ahí aparece el primer obstáculo, como siempre. Algo sucede. La distancia. El colegio queda en Carep, no en apartado. Y eso que para muchos podría ser un detalle menor, aquí se convierte en un problema real, que trasladarse implica dinero, implica logística, implica esfuerzo adicional, y cuando en una familia cada peso cuenta, eso cambia completamente el panorama. Entonces aquí te dejo algo para pensar. ¿Cuántas personas realmente estudian lo que quieren y cuántas estudian lo que pueden? En medio de esta situación aparecen otros personajes y uno de los primeros que llama la atención es Jennifer. Yo no sé si fue cosa mía, pero desde que apareció así en pantalla yo sentí una incomodidad, o sea, como una vaina rara, como cuando uno ve a alguien y dice, no sé por qué, pero no me genera confianza. Es que ni siquiera había hecho nada grave aún, pero hay actitudes, miradas, forma de comportarse que ya te van diciendo cosas, como que en esta persona no te confíes, no es de fiar, en fin, muchas cosas que te transmite el personaje. Y en contraste está Fernando, que es todo lo opuesto, es un niño aparentemente noble, transparente, esos que dicen lo que piensan sin filtro. Y eso, aunque suena bonito, también tiene sus consecuencias. Hay una escena que a mí particularmente me dio mucha risa, pero también me dejó pensando cuando él dice que la que realmente quiere estudiar es María y no Jennifer. Termina regañado. Y ahí uno entiende algo muy rápido, decir la verdad no siempre juega a tu favor. Esto me da mucha risa, pero fue mi primera lección de prudencia con esta serie. Y es que esa escena me llevó directo a un recuerdo. Una vez mi abuela me dejó cuidando la casa y me dijo, si viene un señor a cobrar una plata, dile que no estoy. Pues llegó el señor
Tocó la puerta y yo con toda la inocencia del mundo le dije, si está en el baño. Mejor dicho, Fernando y yo somos del mismo equipo, de los que no saben mentir ni cuando deberían. A medida que avanza la historia, María empieza a mostrar rasgos muy claros de su personalidad. Es una niña con carácter, que no se queda callada, que responde, que se hace sentir. Y aquí es donde quiero hacer una pausa, porque es fácil juzgar ese comportamiento desde afuera. Uno podría decir, qué grosera, qué altanera, pero cuando uno se detiene a mirar el contexto en el que está creciendo, la perspectiva realmente cambia, porque no todos los niños crecen en entornos donde les enseñan a suavizarse, a quedarse callados o a evitar el conflicto. Hay contextos donde si no te haces escuchar, simplemente te pasan por encima. Entonces, más que falta de respeto, yo ahí veo una forma de adaptación frente a ese ecosistema, una manera de sobrevivir en un entorno que no siempre es amable. Y justo cuando uno empieza a entender cómo funciona esta familia, llega el momento que lo cambia todo, el accidente de Don Manuel. Y aquí la serie hace algo muy interesante, no lo dramatiza en exceso, pero el impacto se siente bastante fuerte. Es una situación que ocurre en medio de decisiones tomadas con presión, en un escenario complicado, de esos que no necesitan mucha explicación porque uno entiende lo que está ocurriendo solo con verlo. Él intenta evitar una situación en el camino, toma otra ruta y termina ocurriendo lo peor. Y aquí es donde quiero que te detengas un segundo. Stop. ¿Te imaginas cómo puede cambiar la vida de una familia en un solo día? ¿En un segundo? Porque eso es exactamente lo que pasa aquí. Don Manuel pierde una pierna y con eso la estabilidad económica y emocional de la familia se viene abajo. A partir de ese momento todo cambia y quien toma un papel fundamental es doña Pérsides, porque cuando una familia entra en crisis, alguien tiene que sostenerla y ella lo hace, pero no desde la comodidad, sino desde el sacrificio. Un esfuerzo enorme que hizo esta señora. Mi respeto. Mujeres empoderadas tienen que aprender de ellas y aquí les viene su lección. Empieza a aceptar condiciones laborales difíciles, exigencias adicionales, situaciones que claramente no son justas y que vienen de la mano de doña Sonia, quien realmente no es una persona agradable. No quiero hablar de ella. Punto. Y claro, uno desde afuera puede juzgar, pero cuando hay hijos, cuando hay responsabilidades, cuando hay necesidad, la realidad es otra. Como dice el dicho, la necesidad tiene cara de perro. Aquí hay una idea que atraviesa todo, hay que resolver. Como sea, pero hay que resolver. Y eso es lo que hace doña Pérsides. Mientras tanto, María sigue demostrando algo que la hace diferente. No se queda en el problema, busca soluciones. Lo del vestido de Edith es un ejemplo claro. María negocia, propone, encuentra alternativas y eso en alguien tan joven habla de una madurez que no es muy común y que de hecho tampoco es positiva. En otro video ya hablaremos de ese tema para no desviarme porque yo soy así. En paralelo, vemos también la historia de Fernando, que empieza a mostrar una realidad bastante compleja dentro de su casa. Sin exagerar, sin hacer espectáculo, la serie deja ver dinámicas que afectan profundamente a este niño. Y eso suma otra capa a la historia, porque no es solo lo que vive María, sino todo el entorno que la rodea. El tiempo pasa y poco a poco las cosas parecen empezar a acomodarse. Don Manuel se recupera, la familia encuentra cierta estabilidad, María avanza con su estudio. De hecho, gana el cubo en la normal. ¡Ey, bien! Me alegra esto por María. El vestido de Edith sigue en pie y uno como espectador empieza a relajarse, como que nos quitamos un peso de encima. Bajo la guardia y aquí te digo algo. Cuando una serie te hace sentir tan cómodo y tan cuidado narrativamente hablando, más enganchado uno se siente. Entonces llega el desenlace. Como todo capítulo, tiene que tener esta parte. Un momento cotidiano, tranquilo, sin tensión aparente. Edith está junto a su hermano Miguel Alberto compartiendo un instante normal, o sea, lo típico. Están jugando ludo en la terraza de su casa, es diciembre, todo es felicidad. El mes de diciembre en Colombia es un espectáculo para muchas familias aquí y a mí en particular me encanta diciembre. Entonces ese día parecía un día normal, ¿sí? Hasta que cositas cambian y de un segundo a otro la historia da un vuelco. Hay un ataque, Miguel Alberto era el objetivo, pero quien termina perdiendo la vida es Edith. Y aquí no encuentro formas de
expresarlo de bonita manera, es un golpe directo, contundente para la familia, un silencio que pesa, una escena que te deja procesando. Y más allá de lo que sucede, hay algo que me marcó mucho, el sentimiento de culpa de Miguel Alberto. Queda con ese peso encima, con ese trauma, pensando que todo fue su culpa, que si no hubiera estado ahí para acompañar a su hermana en el matrimonio, nada de eso habría pasado. Pero eso también es una trampa emocional, ¿no creen? Porque no todo lo que duele tiene uno que ser el responsable. Y eso es difícil de entender cuando estás dentro de la situación. De pronto acá nosotros de espectadores podemos decir, no es culpa de Miguel Alberto, lo que ocurrió es ajeno a su persona, pero bueno, es lo que él siente. Culpa, remordimiento de conciencia, como decimos, etcétera. Este capítulo cierra con una sensación muy fuerte. No es un final agradable, por decirlo de alguna manera, o pacífico, alegre, por lo que era el mes de diciembre, villancico, la natilla, el buñuelo, etcétera. Es de esos que te dejan pensando incluso después de que termina. A mí personalmente me dejó muy impactada, que más allá del drama, aquí hay una historia que se siente bastante real, muestra esfuerzo, familia, sueños, pero también situaciones que cambian vidas sin previo aviso. Lo más interesante de todo es que en medio de esto ya se empieza a ver quién es María. No es una niña del común y corriente, es intensa, es inteligente, reactiva, pero también muy resiliente. Y eso deja claro que tal vez lo que viene más adelante puede que sea más fuerte. Ahora quiero leerte en los comentarios para saber qué fue lo que más te impactó de este capítulo. Si te esperabas este final o te tomó por completo por sorpresa, como me ocurrió a mí. Si llegaste hasta aquí, comenta, yo sí me quedé hasta el final. Dale like y suscríbete porque el capítulo 2 viene con más cosas interesantes y esta historia apenas comienza. Nos vemos en un próximo video.